Hace muchos años, viví una experiencia que hoy en día recuerdo, la cual me trae buenos y malos recuerdos. Actualmente tengo 43 años y he pasado por muchas dificultades en mi vida, pues la vida no me ha tratado muy bien que digamos. Fui abandonada por mi madre desde muy pequeña y mi abuela se convirtió en mi figura materna. Ella tomó el papel de madre en mi vida. Cuando tenía 4 años, mi madre se fue a vivir muy lejos, prefirió irse con un hombre que conoció y del cual se enamoró sin preocuparse por mi bienestar, pero afortunadamente no sentí su ausencia, gracias al amor y cuidado que recibí de mis abuelos. Vivíamos en una casa grande y bonita en una zona rural de aquí de México. Mi abuelo trabajaba en el campo y tenía sus propios cultivos. Él era un hombre mayor, pero aún tenía una gran fortaleza y yo fui muy feliz a su lado durante esos años. La verdad, yo amaba a mis abuelos con todo mi corazón. Todo iba bien en mi vida, pero un día mi abuelo falleció, lo cual me causó mucho dolor. Quedé completamente destrozada. Después de su muerte, mi abuela y yo quedamos solas en la casa que él nos dejó, la cual incluía 2 terrenos cultivados. Para subsistir, empezamos a trabajar los terrenos y, gracias a eso, logramos vivir cómodamente sin que nos faltara lo básico. Poco tiempo después, cuando yo tenía 12 años, mi abuela enfermó gravemente y finalmente falleció a causa de esa enfermedad. En su testamento, ella me dejó la casa y uno de los terrenos, mientras que el otro fue heredado por mi tía Lina. Ella vivía cerca de nuestra casa. Como no tenía a nadie más, me tuve que ir a vivir con mi tía, ya que no sabíamos nada de mi madre y no sabíamos si estaba viva o muerta. Inicialmente, me recibieron bien, pero con el tiempo comenzaron a surgir situaciones de abuso. Me asignaron tareas muy difíciles en la casa de la finca de mi tía. Me tocaba madrugar mucho y a veces hasta aguantar hambre porque no tenía tiempo ni de comer. Todo el dinero que se obtenía de la renta de mi terreno era para ella y yo no recibía nada de la finca, ni siquiera lo que necesitaba. Por el contrario, mis primos, los hijos de mi tía, recibían todas las cosas que necesitaban, incluso lo que no necesitaban. Mientras tanto, yo tenía mi ropa en muy malas condiciones, ni hablar de mis zapatos. Cuando llegué a los 14 años, mi prima Andrea estaba por cumplir 15 años y le organizaron una gran fiesta. A pesar de que yo ayudaba a organizar la fiesta y a limpiar, no me compraron ropa para la ocasión, así que terminé en un rincón. La fiesta fue muy elegante y los vecinos de mi tía también fueron invitados. Don Antonio y doña María, 2 vecinos, quienes no tenían hijos, me invitaron a su mesa. Me preguntaron qué me ocurría, pues notaron la tristeza en mi cara. Les conté todo lo que me pasaba, entonces me consolaron y trataron de animarme. Solían decirme que mi abuela, que en paz descanse, estaría triste si viera cómo me estaba tratando mi tía. El tiempo fue pasando. Cuando estaba a punto de cumplir 18 años, me comencé a enfermar gravemente. Me sentía muy mal. La verdad, nunca me había enfermado de esa forma. A medida que pasaban los días, mi estado de salud empeoraba y mi tía no me creía. Decía que solo fingía para no ayudar en los oficios de la casa. Me resultaba cada vez más difícil realizar cualquier tarea en la casa, incluso las más sencillas, y ella seguía acusándome de fingir. El dolor en mi cabeza y pecho era insoportable y no me permitía dormir por las noches. No podía comer y había perdido mucho peso en poco tiempo. Intenté hablar con mi tía acerca de mi estado de salud, pero ella simplemente me ignoraba o me decía que no era nada. No tenía a nadie más a quien recurrir, ya que no sabía nada de mi madre y no tenía contacto con ningún otro familiar. Me sentía cada vez más sola y desesperada. Después de varios días de no verme, doña María y don Antonio se preguntaron por mi paradero, por lo que fueron a mi casa y mi tía les informó que yo estaba acostada en mi habitación. Sin embargo, doña María decidió ir a verme por su cuenta para asegurarse de que todo estaba bien. Al encontrarme en la habitación, doña María notó que yo estaba extremadamente enferma y decidió que tenía que llevarme al médico de inmediato.
Aunque mi tía no estaba de acuerdo, finalmente aceptó la sugerencia de doña María. Una vez en la consulta del médico, este dijo que no había nada malo en mí, pero me dio algunos medicamentos para tratar de aliviar mis síntomas. Sin embargo, a pesar del tratamiento, seguía sintiéndome muy mal. Después de regresar a casa, doña María le dijo a mi tía Lina que me llevaría a su casa para recibir cuidados, esto por un tiempo hasta que yo mejorara. A mi tía poco le gustó la idea, pero al final le tocó acceder. La verdad sentí un gran alivio, porque no quería estar en la casa de mi tía. A pesar de los cuidados y las vitaminas, mi salud no mejoraba y empeoraba cada día. Doña María estaba preocupada, por lo que después de pensarlo un par de días, decidió llevarme con una curandera, pues sospechaba que mi mal era producto de una brujería. Llegamos a la casa de la anciana. Ella nos habló de mi herencia y de que alguien de mi familia quería quedarse con ella. Por esa razón me estaban haciendo un maleficio para quedarse con todo lo que me pertenecía. Doña María me miró y me dijo que era mi tía Lina quien quería quedarse con mi herencia. La anciana nos advirtió que, si no me curaba, moriría porque eso era lo que mi tía quería. Doña María decidió que me curaría cueste lo que cueste y pagó los gastos de mi tratamiento. Gracias a los cuidados de la curandera y de doña María, finalmente me curé. Cumplí los 18 años y comencé los trámites para reclamar mi herencia. Doña María y don Antonio me ayudaron a conseguir los documentos de mi casa y terreno para que pudiera vivir de forma independiente. Entonces, con todo en orden, finalmente me mudé a mi propia casa. Sin embargo, mi tía Lina cayó enferma poco después y transcurridos algunos meses, la tía falleció. Algunos de mis primos me culparon y me odiaron. No me sentí culpable, ya que sabía que ella intentaba hacerme daño con su brujería y todo por ambición. Seguí viviendo en el pueblo por un tiempo, pero la atmósfera se volvió incómoda debido a la hostilidad de algunos de mis familiares. Finalmente, le pedí ayuda a doña María y don Antonio para vender todo y mudarme a la ciudad para empezar de nuevo. En la actualidad, vivo en la ciudad, después de haber vendido mi casa en el pueblito y haber conseguido una casita en la ciudad. Con el dinero que me quedó, pude estudiar y graduarme. Actualmente trabajo en un supermercado, donde conocí a mi esposo. Él es un hombre amoroso y hemos estado viviendo juntos por varios meses. Me siento muy agradecida por haber encontrado un trabajo estable y por tener a mi esposo a mi lado, quien me apoya en todo lo que hago. Aunque extraño mi vida en el pueblito, estoy feliz de haber tomado la decisión de mudarme a la ciudad, donde he encontrado muchas oportunidades y personas maravillosas. Después de todo lo que sucedió con mi tía Lina, tomé la decisión de dejar el rencor atrás y perdonarla. Me di cuenta de que no tenía sentido guardar ese sentimiento negativo en mi corazón. Esto solo me estaba haciendo daño a mí misma y me impedía avanzar en mi vida. Aprendí que el odio solo trae enfermedad y mala vida. Fue un proceso difícil, pero dando pequeños pasos fui dejando de lado los malos recuerdos y las emociones negativas que tenía hacia ella. Me di cuenta de que, a pesar de todo, ella era mi tía y había sido parte de mi familia. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía cambiar mi sentimiento hacia ella. Poco a poco fui sanando mi corazón y liberándome de la carga que había estado llevando. Aprendí que el perdón no significa olvidar lo que sucedió, sino dejar de sentir rencor y resentimiento hacia la otra persona. Decidí perdonar a mi tía Lina no solo por ella, sino también por mí. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Señor Oscuro, para Relatos de Terror.